Buenas, bienvenidas a esta segunda parte de la clase 6 del curso de Computer Vision. En esta parte vamos a hablar de la convolución transpuesta, que es una capa nueva que necesitamos para hacer upsampling, es decir, para ir aumentando las dimensionalidades de los feature maps intermedios que tenemos en nuestra red. Bien. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con una red que tiene esta forma en donde los feature maps se iban haciendo cada vez menos anchos y menos altos, pero se iban haciendo más profundos. Es decir, iban reduciéndose la dimensionalidad de cada uno de los feature maps asociados a cada filtro, pero aumentaba la cantidad de filtros. Entonces, cada vez sacábamos más features sobre una imagen cada vez más chiquita. El tema es que nosotros en algún momento tenemos que hacer esto que está haciendo acá esta imagen, que es transformar esas features en predicciones a nivel de píxeles. Entonces tenemos que recuperar la imagen original. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es en un momento aumentar la dimensionalidad de todo lo que, o sea, como anular todas las reducciones que veníamos haciendo hasta ahora en una capa que tiene que aumentar la dimensionalidad. Bien, esto de aumentar la dimensionalidad del feature map de salida con respecto al de entrada es lo que se llama upsampling. Bien, y para hacerlo, lo que vamos a usar es la convolución transpuesta, se llama, ¿sí? Que es un tipo de convolución especial que lo que hace es generar una salida más grande que la entrada. Bien, fijémonos, tratemos de recibir un tensor bidimensional. No pensemos en canales por ahora. Tenemos esta matricita de 2×2 que es mi entrada, y tengo mi kernel de 2×2 que es el filtro que yo voy a pasar por sobre toda la imagen. En una convolución normal, yo este filtro, que es del mismo tamaño que la entrada, lo podría pasar una vez por cada píxel, le tendría que poner padding, y si no le pongo padding, lo podría pasar una sola vez. ¿Ok? Pero acá lo que se hace es al revés. Es agarrar cada uno de los píxeles de la entrada y multiplicarlo por el kernel. ¿Sí? Entonces, fíjense, justo acá tenemos resaltado en celeste el primer píxel de la entrada, el 0 este, que lo vamos a multiplicar por todo el kernel, y eso nos va a dar como resultado un resultado intermedio que es, bueno, todos los píxeles del kernel multiplicados por ese píxel en particular de la entrada. Como es un 0, nos va a dar todo 0. Bien. Ahora, me corro uno hacia la derecha. Bien, y es un 1. Y ese 1 se multiplica por todo el kernel y el resultado es el kernel, porque es un 1. Bien, entonces lo deja todo igual. Pero este resultado está movido un lugar con respecto al otro. ¿Sí? Entonces, eso que antes era el movimiento que hacía el kernel sobre la imagen, ahora es el movimiento que hace el resultado sobre la imagen de salida. Bien. Y se me acabaron las filas de arriba. Bien, entonces, ¿yo qué pasó? Esto al final me va a dar un resultado de 3×3 porque tengo un pedacito, un subresultado, digamos, de 2×2 y tengo otro resultado de 2×2 que está corrido un píxel con respecto a ese. Bien, y ahora me tengo que ir para abajo al 2 y vuelvo a la primera fila, pero a la segunda columna. Entonces, el resultado, que es este kernel multiplicado por 2, me va a dar 0, 2, 4 y 6, está corrido un lugar hacia abajo con respecto al primero. Así como el 2 está corrido un lugar hacia abajo con respecto al 0. Y el 3 es 3 por todo el kernel, que me va a dar 0, 3, 6, 9. Y está corrido un lugar hacia abajo con respecto al 1, que era el segundo resultado intermedio, y un lugar hacia la derecha con respecto al 2, que era el tercer resultado intermedio. Bien, entonces esto después todo se suma y se genera la salida. Fíjense que la salida es de 3×3 y la entrada es de 2×2. O sea que efectivamente hemos logrado una convolución que trabaja con los mismos conceptos que hasta ahora: entrada, kernel y salida, en donde la salida es más grande que la entrada. O sea que hemos hecho upsampling con esto. Bien. Bueno, genial.
fíjense que podemos sacar esta cuenta que nos está diciendo. Cada resultado intermedio es de, digamos, la altura de la entrada por la altura del kernel menos 1. En este caso es 2 y 2. 2 más 2 es 4, menos 1 es 3. Bien. Y también lo mismo va a pasar con el ancho. 2 y 2 menos 1 es 3. Y eso se va a cumplir siempre. Entonces, si hubiéramos tenido una entrada de 3 por 3 y un kernel de 2 por 2, me iba a dar 3 más 2, 5, menos 1, 4. Bien, tanto en alto como en ancho. Bien, eso está implementado con esta función. Básicamente está tratando de implementarlo de arriba con índices. Fíjense que está usando la fórmula de arriba para generar un tensor de ceros que después va a ser llenado. Y está generando cada uno de estos utilizando índices. Bien. Y es la cantidad, es en la fila del tensor de entrada, y J es la columna del tensor de entrada, y dice, bueno, desde I hasta I más H, donde H es el tamaño del kernel, es el alto del kernel, ¿no? Se va a mover por las filas usando el alto, y desde J a J más W, donde W es el ancho del kernel, y se va a mover desde J hasta J más W. A ese resultado, que vendría a ser cada uno de estos 4, se le suma este x y j, que vendría a ser en este caso el 0, multiplicado por k, que sería el kernel. Bien, entonces agarra 0 por 0 y lo guarda y se le suma a este índice. 0 por 1 y se le suma a este, 0 por 2 y se le suma a este, y 0 por 3 y se le suma a este. Y después va a seguir con el siguiente píxel de la entrada, que es este 1, y va a ser 1 por 0 y se le suma a este, 1 por 1 y se le suma a este, y así va consiguiendo esto. ¿Ok? Bien, esa es la convolución transpuesta. Fíjense que podemos verificar que hace exactamente lo que hace la figura, porque estamos generando la misma imagen, el 0, 1, 2, 3, que es la entrada, y el 0, 1, 2, 3, que es el kernel. Y cuando le aplico la transformación, me muestra este 0, 0, 1, 0, 4, 6, 4, 12, 9, que es la salida de arriba. Bien. Entonces, esto es nuestra, digamos, nuestra función hecha a mano, para que ustedes entiendan cómo funciona, pero en la realidad lo que se usa es, digamos, la API de PyTorch, y vamos a terminar usando esta función que se llama conv transpose 2D. Conv transpose 2D es una capa que está acostumbrada a recibir tensores de 4 dimensiones, porque recibe batches de imágenes. Entonces va a recibir sí o sí tensores de 4 dimensiones. Podemos usarlo si le cambiamos la forma a las matrices de 2x2 que teníamos, para que sean un tensor de uno en la dimensión de batch y uno en la dimensión de canal. Si hacemos ese reshape y usamos transpose 2D convolucional, me va a quedar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Acá me quedó otro párrafo sin traducir. Bien, y eso vendría a ser la convolución transpuesta normal. Pero nosotros tenemos modificadores, tenemos parámetros en nuestras capas de convolución que modifican el tamaño de la salida, ¿no? Concretamente el padding y el stripe. Y también lo que hacemos es cambiar la cantidad de canales de la entrada. Entonces, ¿cómo se aplica cada uno de estos conceptos a la convolución transpuesta? Bueno, fijémonos qué pasa si le agregamos un padding de 1 a la misma convolución transpuesta que hicimos recién. Usamos la X, la K, y le hacemos esta convolución transpuesta 2D, y el resultado es solo un 4. ¿Qué pasó? Arriba tenemos la salida, y lo que está pasando es que lo único que me va a quedar es el 4 de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el padding en la convolución transpuesta es eliminar filas y columnas de la salida. ¿Sí? Fíjense que nosotros en la convolución normal, digamos, la convolución original, lo que hacía el padding era agregar ceros alrededor de la imagen de entrada.
Lo que va a hacer el padding en una convolución transpuesta tiene que ser todo lo contrario a lo que hace el padding en la convolución original. Si en la convolución original agrego filas y columnas a la entrada, en la convolución transpuesta voy a, en vez de agregar, quitar, y en vez de la entrada, a la salida. ¿Ok? Para deshacer lo que hace la convolución original. Entonces, si tengo un padding de 1, a la salida que haría una convolución transpuesta sin padding, le quito la fila de arriba y de abajo y la columna de la izquierda y la derecha. Entonces, lo único que me queda es el 4 acá del medio. ¿Se entiende? Bien. Y lo mismo es lo que hace el stride. En esta afán de hacer lo contrario de lo que hace la convolución original, el stride va a hacer lo que es antes en la convolución original. El stride era lo que se movía el kernel al estar haciendo la ventana deslizante sobre la entrada. Bien, acá lo que va a pasar es que el stride es el paso que va a dar la salida, o sea, que va a dar la multiplicación del kernel y la entrada sobre la salida. Entonces, fíjense, tenemos el mismo kernel con la misma entrada de antes. Cuando la multiplico por 0 se ubica en la esquina superior izquierda, como habíamos hecho hasta ahora, ¿no? El primer píxel está en el píxel 00, digamos, ¿verdad? Pero cuando me muevo al segundo y, perdón, este 1 por todo el kernel, se va a mover 2 lugares con respecto al anterior en vez de 1. Entonces, fíjense, si no tuviera stride, el resultado de estos 4 píxeles deberían estar acá. Pero como hice un stride de 2, me moví del 00 al 02. Entonces, por eso el primer píxel del resultado va a estar acá. Y fíjense que antes lo que hacía el stride era achicarme el resultado. Si yo aumentaba el stride, ahora lo que estaba haciendo era, en la convolución normal, si yo agrandaba el stride, lo que hacía era generar menos resultados porque se aplicaba menos veces el kernel. Aplicaba una vez acá, me movía unos cuantos y aplicaba otra vez acá. Y cada una de esas aplicaciones de kernel sobre la imagen generaba una salida. Acá estamos haciendo todo lo contrario. Como nos estamos moviendo más sobre la salida, estamos generando una salida más grande. Lo que va a pasar es que lo que antes se superponía, ahora no se superpone. Fíjense en la imagen de arriba, este 4 del medio había sido producto de todos los resultados intermedios. Se había sumado el 0 del primero, el 2 del segundo, el 2 del tercero y el 2 del cuarto. Eso es lo que no está pasando en una convolución transpuesta con stride acá. Porque fíjense que ahora estos 4 son de este. Estos 4 son de este. Estos 4 son del de abajo y estos 4 son del de abajo a la derecha. Entonces, ningún píxel de la salida va a ser una sumatoria de varios resultados. Porque es como que yo hice una partición de la imagen y no hay intersección entre las regiones. Eso es lo que pasa cuando el stride es igual al tamaño de kernel. Y va a pasar siempre. Y si el stride es más grande, van a quedar en el medio píxeles que no fueron resultados de ninguna suma. Entonces, a la larga, hacer un stride en el... ¿Cómo se llama? En la convolución transpuesta, lo que está haciendo es meter padding entre medio de estos resultados. Es medio contraintuitivo, pero es así. ¿Por qué el stride y el padding funcionan al revés de cómo funcionan en la convolución normal? Porque la idea es que si yo hice una convolución de tamaño de kernel 2, padding 1 y stride 1, pueda deshacer esa reducción de dimensionalidad que hice utilizando los mismos parámetros en la convolución transpuesta. Voy a usar un kernel de 2x2, voy a usar un padding de 1 y un stride de 1 y me va a volver a la misma forma que tenía antes de haberle hecho la convolución. Bien. Bueno, nos fijamos a ver si da lo mismo que da en la imagen la definición de la función si usamos una convolución 2D de PyTorch con un stride de 2, esta vez sin padding, y fíjense que nos da exactamente el mismo tensor de resultado que tenemos arriba en la imagen. O
sea que esto está funcionando como nosotros esperamos que funcione. Bien. Entonces, bueno, esto era lo que les decía. Acá está comprobando que si hago una convolución, ¿no? Con 10 canales de entrada, 20 de salida, tamaño de kernel 5, padding 2 y stride 3, y después hago una convolución transpuesta que tenga los canales cambiados, de 20 pase a 10, y use el mismo kernel, el mismo padding y el mismo stride que la convolución original, cuando chequeo que el shape de la imagen original sea igual al de haberle hecho la convolución y después la convolución transpuesta, me da que son iguales. ¿Ok? Entonces esa es la idea de cambiar el significado del padding y del stride. Es que lo que antes usé como padding y stride en la convolución normal, lo use en la convolución transpuesta para deshacer la reducción de dimensionalidad que hizo la convolución normal. Bien, me salté lo de los canales porque es bastante simple, ¿sí? Si tenemos ciertos canales de entrada y ciertos canales de salida en la convolución original, para deshacerlo en la convolución transpuesta simplemente tenemos que cambiar los canales de salida por los de entrada y viceversa. Bien, 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 bien. Ahora, ¿por qué se le llamará matriz transpuesta, no? Nosotros habíamos, perdón, convolución transpuesta. Nosotros habíamos visto en matemáticas, si hicieron el curso de matemática o en la vida, si cursaron alguna vez álgebra, que una matriz transpuesta es una matriz que tiene los mismos valores que otra, pero donde las filas se intercambió con la columna. Es como que hizo así. Entonces, ¿por qué se le llama convolución transpuesta a esto? Bueno, para entender eso, nosotros tenemos que entender que toda función de convolución se puede reemplazar por una matriz multiplicando. ¿Ok? O sea, yo puedo implementar una convolución en vez de como lo habíamos hecho hasta ahora, usando una matriz que al multiplicarlo por la entrada produzca el mismo resultado que haberle hecho la convolución del kernel. Vamos a recuperar esta función core2D que vieron con Lucho cuando les estaba explicando qué es lo que hacía una convolución. Y cuando les explicó que lo que le llamamos convolución en realidad son correlaciones, matemáticamente hablando. Pero bueno, acá lo que vamos a hacer es hacer la convolución entre una matriz X que va del 0 al 15 y es una matriz de 4×4, que va a ser la entrada, y un kernel de 3×3 que va a tener también valores del 1 al 9. Bien. Y lo que vamos a hacer es aplicar ese kernel sobre esa matriz de entrada y el resultado va a ser una matriz de 2×2 porque no estamos haciendo padding ni nada por el estilo. Ok, tenemos estas matrices que estamos viendo acá abajo, donde tenemos un kernel de 3×3 que se aplica sobre una matriz de entrada de 2×2 y se genera una matriz de entrada de 4×4 y se genera una salida de 2×2. Voy a hacerle un poco de zoom para que vean esas matrices. Estas de acá que estoy viendo. Aquí. Bien. Ahora, yo puedo transformar este kernel en una matriz más grande que cuando la multiplico por este vector que surgió de esta matriz haberla achatado, fíjense que lo que hice fue x0, x3 es la primera fila, después x4, x7 es la segunda fila y así la transformé en un vector. Y si multiplico esta matriz que tiene exactamente los mismos valores que el kernel, pero puestos de manera estratégica para que genere el mismo resultado al hacer esta multiplicación de las dos matrices, me genera el mismo resultado. Bien. Entonces, si todo este tiempo pudimos haber hecho las convoluciones como multiplicación de matrices, ¿por qué las hicimos como convoluciones? Porque lo que estamos haciendo acá es, al hacerlo como convoluciones, es intercambiar memoria por procesamiento, ¿sí? En un kernel, yo solo tengo que guardar los 9 numeritos del kernel si es de 3×3. Fíjense que acá el tamaño de lo que tengo que aprender depende tanto de la entrada
como del tamaño del kernel, porque acá va a ser de 4 por 16, digamos esto, porque la matriz era de 4 por 4. ¿Sí? Si esto hubiera sido de 5 por 5, la matriz Rala que reemplaza al kernel hubiera sido de 5 por 25. Entonces va creciendo, digamos, linealmente con respecto a la entrada. Entonces, ante una entrada más grande voy a tener que tener una matriz de estas enormes. Y además, estoy guardando datos que no me sirven, ¿sí? Porque estoy guardando un montón de ceros acá que no son necesarios almacenarlos y estoy utilizando mucha redundancia. Entonces, al usar kernel yo tengo que guardar cada vez, tengo que guardar pocos datos y tengo que hacer muchas cuentas. Acá lo que hago es una multiplicación que es mucho más rápida que ir haciendo las convoluciones moviéndome a lo largo digamos, del tensor de entrada, pero gasto mucha menos memoria. Y vamos a ver que lo que está escaseando últimamente es la memoria y no el tiempo de procesamiento. Entonces, por eso terminan siendo mejor utilizar las convoluciones como convoluciones y no como multiplicaciones de matrices. Entonces, ¿para qué le estoy explicando esto si no sirve de nada? Bueno, porque en realidad una vez que nosotros encontramos este kernel como esta matriz, para hacer la convolución transpuesta asociada a esta convolución, lo que tenemos que hacer es simplemente transponer esta matriz Rala, ¿sí? Si transformamos la matriz de arriba en esta matriz que está ahora vertical, ¿no? Y la multiplicamos por la salida, obtenemos la entrada de vuelta. Bien. Fíjense que solo vamos a obtener la misma salida si esta matriz tiene exactamente los mismos pesos. Que no es algo que pase en nuestras convoluciones transpuestas. Generalmente las convoluciones transpuestas tienen el tamaño justo de kernel y de padding y stride y la operación contraria para devolver la entrada a su imagen, a su tamaño original. Pero sí o sí, para volver a obtener los mismos valores, debería tener los mismos pesos originales que tenía en la convolución de acá. Que eso no estaría pasando. ¿Ok? Pero bueno, lo importante es esto, de que se lleven la idea de que esto se llama convolución transpuesta, porque si yo implemento una convolución normal como una multiplicación de matrices, hacer la convolución transpuesta es simplemente hacer la multiplicación de la salida por la transpuesta. ¿Bien? Fíjense, acá hay una función que está hardcodeando, porque fíjense que está usando directamente los índices para 4x4, para 4x16, sí, una matriz de 4x16, o sea, está hardcodeando lo que hicimos acá arriba. Esto no sirve si le cambiamos el coso, pero es para que vean. Si le cambiamos el tamaño, no va a funcionar. Pero es para que vean, bueno, la matriz esta que generó. Acá creo que había un error en la figura y por eso no coinciden, pero la matriz que está generando está bien, ¿sí? Y fíjense que generó exactamente lo mismo que haber hecho un COM2D, ¿ok? Es lo mismo que haber hecho... ¿qué estoy mostrando acá? Ah, la salida ahí. Esta fue ahí la salida de haber hecho la convolución de arriba. Haber aplicado esta Core 2D, ¿no? Me genera el resultado de una convolución normal. Y acá lo que estamos haciendo es usar la función kernel to matrix para transformar este kernel en esta matriz y después hacemos la multiplicación de ese kernel W con la matriz. Y el resultado es exactamente el mismo, o sea que esta es la matriz real y creo que hay un error en la visualización. ¿Ok? El chiste es que ahora voy a hacer la matriz, la convolución transpuesta que habíamos implementado arriba y voy a hacer la multiplicación por W transpuesta con I y me da que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, esto quiero que se lleven. Se llama matriz transpuesta porque si cambiamos una convolución por una multiplicación de matrices, la convolución transpuesta se puede cambiar por la multiplicación con la matriz transpuesta de la otra. Bien, y para terminar, muchas veces se la ha llamado deconvolución a la convolución transpuesta. O sea, como que es la convolución inversa, como que deshace lo que hace la otra. Y en realidad sí, pero no. O sea, una convolución transpuesta y una deconvolución no es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de deconvolución,
la idea es anular por completo la convolución que hicimos. Es decir, yo tenía una matriz azulcita de 6×6 que le apliqué un kernel naranja de 3×3 y obtuve esta salida verde, supongo un verde, un marroncito. Ya dije que soy malo con los colores. De 4×4. La deconvolución lo que haría es aplicarle un kernel a la salida y obtener exactamente la misma entrada. Y exactamente los mismos valores. Es como deshacer. Es la función inversa de la convolución, la deconvolución. ¿Ok? En cambio acá la convolución transpuesta solo quiere recuperar el tamaño del original. No quiere recuperar la imagen original. ¿Sí? Porque la imagen original la podemos guardar si queremos. O sea, lo que queremos nosotros es generar una imagen con etiquetas, con predicciones, que tenga el mismo tamaño que la imagen de entrada, pero que no sea la imagen de entrada, sino que sea una imagen que tiene el mismo tamaño, pero con predicciones para cada una de las clases. Así que por eso es que una convolución transpuesta no es lo mismo que una deconvolución. Deshace lo que hace la convolución, pero solo a nivel de shapes, de tamaños, de formas. No recupera los valores que habían en el tensor antes de la convolución. Bien, bien. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase en donde vamos a usar todos estos conceptos para generar una red que haga segmentación.